Cordial saludo, me presento, mi nombre es Daniela Itarraga David, actualmente soy estudiante del programa de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video lo estoy haciendo para el curso Corrientes del Pensamiento Sociológico, al que pertenezco al grupo 30. Hoy les voy a hablar sobre la aplicación de las teorías sociológicas en el documento de estudio La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente, escrito por Buitrago 2022. Bueno, las teorías que yo escogí fue primero la lucha de clases. Para Marx, la lucha de clases es una lucha constante entre el proletariado y el burgués, es decir, entre la clase obrera y el que posee la tierra. La teoría del conflicto de Cousser y Simmel, ellos plantean que el conflicto ayuda para modificar algo que ya se tiene. Entonces, como por medio de este se pueden desarrollar acciones que se esperan o cambios que se esperan dentro de la sociedad. Y por último, la intersubjetividad de George Mead. Él hablaba de cómo el sujeto va creando una conciencia dependiendo del entorno y de los conocimientos que adquiera. Con base en esto les voy a empezar a hablar primero la lucha de clases de acuerdo con el documento estudiado. Resulta que para la década de 1930, en un periodo conocido como la República Liberal, en esta época el presidente de la República era Enrique Olaya Herrera y resulta que él planteó modificar las leyes, lo que ya estaban creando, haciendo reformas educativas, apuesta por un Estado laico, la consolidación de la industria de la agricultura comercial, pero lo que él no tomó en cuenta fue lo que estaba pasando anteriormente con el Partido Conservador, quien le otorgaba las tierras a quienes ya poseían grandes extensiones de tierra. Es decir, el Estado siguió favoreciendo a los que ya tenían mucha tierra, o sea, a los terratenientes dándoles más tierras, mientras que los campesinos que poseían poca tierra les seguían dando algo muy mínimo. De esta manera, o con esto, lo que hizo fue que los campesinos se unieran para luchar contra los terratenientes, a ver si de esta manera podían ellos recuperar algo de tierra o podían generar o ganar mejor que les dieran más tierras, generando una autodefensa campesina. Bueno, por otra parte, la teoría del conflicto. En este caso, en 1964 se da el ataque a Marquetalia. Esto se da debido a que Marquetalia se había considerado independiente del Estado y el Estado quería volver a recuperar a Marquetalia. Entonces, para lograr esto, lo que hizo fue combatir a las guerrillas. Fue una agresión del Estado. eh, Fue una agresión del Estado hacia las guerrillas, pero lo que hizo la guerrilla fue decir que no, que ese había sido un conflicto hacia los campesinos. Entonces, los guerrilleros lograron que se pudieran unir tanto campesinos como guerrilleros para luchar contra el Estado y poder recuperar su territorio, poder recuperar su autonomía. De esta manera, el conflicto actuó como un factor de creación de resistencia campesina. Es decir, los campesinos se unieron para defender su territorio. Y la última que tuve en cuenta fue la intersubjetividad. Pues bien, las FARC o la guerrilla tenían unos fundamentos en política, economía principalmente. Ellos estudiaban a Carlos Marx y a Lenin. Estos estudios les dan obviamente un conocimiento y los campesinos poseían su conocimiento pero sobre la tierra, sobre el campo. Entonces aquí lo que se hizo fue que los guerrilleros, perdón, y los campesinos se unieron para transmitirse los conocimientos, para entre ellos compartir esos conocimientos que tenían. Y de esta manera los campesinos fueron tomando la identidad colectiva que les impartían los guerrilleros y del mismo modo los guerrilleros empezaron a consolidar la identidad colectiva que les
proporcionaban los campesinos acerca de la tierra. Bueno, de este trabajo, ¿qué podemos concluir? Primero, que cuando existe una injusticia en la sociedad, llega a tal punto o las personas se aguantan hasta un determinado punto en el que ya se vuelve insostenible esta problemática y empiezan a buscar soluciones. Un ejemplo de esto, en el caso que vimos, fue la lucha que tuvieron los campesinos contra los terratenientes para obtener más tierras, ¿cierto? En el caso actual, la lucha que tienen los profesores contra su régimen de salud, entonces lo que hacen ellos es hacer marchas contra el FOMAC, hacer marchas contra el Estado, a ver si de esa manera pueden lograr que su salud mejore, que sus prestadores de salud cumplan con lo que deben de cumplir. Bueno, el conflicto. El conflicto llega a unir a quienes tienen enemigos en común. En este caso, las FARC y los campesinos como enemigo común tenían el Estado. Entonces ellos quisieron unirse, juntarse para luchar contra el Estado y poder tener su soberanía. Por último, el intercambio de conocimiento genera la integración de ideales. Esto lo que hace es, por ejemplo, mi esposo es licenciado en ciencias sociales y él me puede impartir sus conocimientos para yo aplicarlos en la universidad, aplicarlos en mi carrera de sociología. Este intercambio de conocimientos lo que generan es que yo pueda tener un panorama mucho más amplio acerca de lo que estoy estudiando y en algunas ocasiones pueda comprender algún tema de mejor manera en caso de que él lo sepa. O al contrario, si yo sé algo que él no sabe, pues le puedo compartir ese conocimiento y entre los dos mirar nuestros ideales, ¿cierto? Y generando también un sentido, sí, una idealización de lo que se querría. En el caso de lo que vimos en de las FARC y los campesinos, ellos se compartieron los conocimientos que cada uno tenía para luchar como por lo mismo. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé y esto sería todo. Muchísimas gracias.